Estaba harto, cansado de ese trabajo en el que me explotaban por una paga mínima y miserable. En la época en que esto me sucedió, trabajaba como recolector de fruta en la finca de Millers. Desde bien temprano en la mañana hasta la caída del sol, caminaba a los campos recolectando distintos tipos de frutas según la época del año que fuese, cargando los bolsos en la espalda, lastimándome las manos y los pies. Eran épocas muy complicadas para el país. Solo por eso no renunciaba. Si dejabas un trabajo era muy probable que no consiguieses otro. Pero los ricachones como los Millers se aprovechaban de esa situación. Pagaban 2 monedas por un trabajo durísimo, y si no estaban de acuerdo, vete nomás. Enseguida otro ocuparía tu lugar y sin quejarse. Yo alquilaba una habitación en el pueblo más cercano a la finca. Debía tomarme el autobús para llegar y para regresar. Esa tarde al señor Millers se le ocurrió que no nos fuéramos hasta que tuviéramos toda la fruta ordenada y clasificada por cajones, lista para que los camiones se la llevaran a la mañana siguiente. Terminamos muy tarde y yo salí de la finca con el tiempo justo. Llegué a la parada del autobús unos 20 segundos después de que el colectivo pasara. Vi sus luces dibujadas y achicándose en la penumbra. Estaba obligado a caminar hasta el pueblo. Es decir, unas 3 horas de caminata por la tierra y el pedregullo de la banquina, y con los pies lastimados. Como dije al principio, estaba harto. Comencé a caminar, ofuscado, con las manos en los bolsillos, con la mochila con mis pertenencias en mi espalda y con la noche encima de mí. Cada vez que pisaba una piedra, sentía que se me clavaba en la punta del pie. Una luna llena iluminaba el cielo. Algunos autos y camionetas pasaron a mi lado. Yo hice autostop, pero algunos no me vieron y los que sí prefirieron ignorarme. No los culpo. No es fácil detenerse en medio de la noche para llevar a un desconocido. Claro, con todas las cosas que pasan. Después de 1 hora de caminar, ya sentía calambres en las piernas, además de los dolores en la cintura y los hombros, por haber andado recolectando durante todo el día. No dejaba de insultar en voz alta por mi mala suerte. Estaba subiendo lentamente y con dificultad una colina, cuando vi los faros de un auto que venía descendiendo por una curva. Al cruzarnos, las luces altas del automóvil me cegaron. Tuve que detenerme y cubrirme los ojos. Cuando ya había pasado, necesité un par de segundos para refregarme los ojos y quitarme el brillo de la luminosidad. Cuando conseguí volver a ver con claridad, llegué a la parte alta de la colina y ahí vi el edificio. Me sorprendí ya de estar allí. Creí que tardaría más. Cada mañana y cada atardecer de cada día, yo veía el edificio de la gasolinera abandonada desde la ventanilla del autobús, cuando iba y cuando regresaba del trabajo. El edificio llevaba mucho tiempo abandonado. Por lo menos, yo siempre lo había visto en ese estado. Los vidrios rotos, los muros escritos con pinturas de graffiti, la mugre alrededor. Había escuchado muchas historias acerca de ese lugar, que el dueño había tenido que abandonarlo acosado por las deudas, que estaba envuelto en un intrincado litigio legal, que había ocurrido una disputa entre hermanos. Pero la mayoría de los locales, de los recolectores que trabajaban conmigo y que eran nacidos y criados en aquella zona, aseguraban que el tema era bastante más complicado y aterrador. Aseguraban que aquella colina era un territorio maldito, que era un lugar milenario y pertenecía a las brujas. Más de una vez las habían nombrado, siempre en voz baja y tomando recaudos, como si tuvieran miedo de ser escuchados. Las brujas solo se susurraban. Aseguraban que muchos vecinos del pueblo le habían advertido al dueño de esta situación, pero él había hecho oídos sordos. Estaba enceguecido por el buen precio que había conseguido esas tierras. La ambición desmedida a menudo enturbia la razón. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Nadie lo sabe, o en realidad, nadie lo decía. Nadie estaba cómodo al tener que hablar de aquel lugar.
Yo por lo pronto empecé a apurar el paso. Quizás estaba sugestionado por todas esas historias, pero me dio la sensación de que la temperatura descendía. No me importaban más mis músculos agarrotados, solo no quería estar allí. Intenté incluso no mirar directo hacia la gasolinera, pero no podía evitar darles breves y mal disimulados vistazos a esa mole oscura que parecía acechar desde el costado del camino. Estaba por dejar la gasolinera atrás, cuando de pronto escuché un grito desesperado. Una mujer pedía ayuda. Yo me detuve un segundo. Solo escuché los sonidos de la noche. Los insectos, algún animal que corría por entre los pajonales del campo, y no mucho más. Me convencí de que solo había sido producto de mi imaginación. Quizás el cansancio me estaba haciendo imaginar cosas. Reprendí la marcha y al dar un par de pasos, volví a escuchar el grito. No podía ignorar que aquello realmente estaba pasando. No era mi cabeza, no era mi imaginación. Estaba sucediendo. Lo peor fue cuando se repitió por tercera vez, y ahí constaté la peor de las sospechas. El grito provenía del lugar más temido. ¿De dónde más? Obviamente de la gasolinera abandonada. Y yo no puedo mentirles. Debo ser sincero con ustedes. Yo quería irme, correr, escapar, hacer caso omiso a ese llamado desesperado y continuar mi lenta y dolorida marcha de regreso a mi hogar. No quería hacerme cargo de nada más. Pero todos somos hijos de nuestra crianza, de nuestra formación, y yo soy hijo de una madre y hermano de 4 hermanas. Siempre me dejó bien en claro que a las mujeres había que respetarlas y ayudarlas cuando fuera necesario. Siempre. Eso decía mi madre. Apretando el puño, giré abruptamente y dando un resoplido de resignación. Comencé así a caminar hacia la gasolinera. A medida que me acercaba, el edificio iba tomando forma frente a mis ojos. Era como un monstruo gris, amenazante y terrorífico. Me rodeé con los brazos. El frío comenzaba a lastimarme. Cuando estaba a pocos metros, el pedido de ayuda se repitió, aunque esta vez fue en un tono más bajo, como si de alguna forma la mujer supiera que yo estaba mucho más cerca. Yo me detuve y contesté que iría en camino. El silencio fue absoluto. Una ráfaga de viento sacudió los árboles que estaban detrás. Una neblina leve descendió y le dio a la escena un aspecto todavía más tenebroso. El hueco oscuro en donde había estado la puerta principal parecían las fauces abiertas de una criatura salvaje, esperando a ser alimentada. No me atrevía a adentrarme. Comencé simplemente a caminar alrededor del edificio, mirando hacia adentro por cuanto agujero encontraba. Volví a gritar, pero esta vez nadie contestó. Dentro del edificio todo estaba dominado por la oscuridad y la penumbra. No podía ver con claridad, pero no se veía a nadie, y mucho menos a una mujer. Cuando completé una vuelta, 2 sombras alargadas aparecieron ante mí y se me vinieron encima. El corazón me dio un vuelco. Di 2 pasos hacia atrás. Tomé aire. Solo eran las estructuras antiguas de los surtidores. Me toqué el pecho y respiré profundo. Sentía el violento latir de mi corazón. Me incliné y apoyé las manos sobre las rodillas. ¿Qué demonios estaba haciendo allí? Me pregunté, dolorido, agotado, y aún con mucho por caminar. Yo intenté calmarme. Comencé a regresar hacia la orilla de la carretera para continuar mi caminata. Y entonces, la voz la escuché con tanta claridad que fue como si la mujer me hubiese hablado al oído. Yo me quedé tieso, porque aquella voz femenina había dicho mi nombre. Me di la vuelta y esta vez
Me pareció ver algo distinto dentro de la gasolinera. Algo se movía. Me acerqué y asomé la cabeza por el hueco de una ventana. Un haz de luz de luna se filtraba por el techo y enfocaba parcialmente un cuerpo. Era una mujer. Parecía herida. Ella se movió. Levantó la vista y me miró. Extendiendo una mano hacia mí, repitió mi nombre. Yo no sentía familiaridad alguna por ella. Era para mí la primera vez que la veía. Busqué una entrada. Me deslicé por una grieta y troté hacia la mujer. El vapor blanquecino salía de mi boca y al respirar se mezclaba con la niebla que se había colado dentro de la gasolinera. Me incliné ante ella. Le pregunté si estaba bien. Ella se giró y me vio a los ojos. Parecía aturdida, confusa. Era bellísima. Llevaba puesta una remera y cuando toqué la piel de sus brazos, me llamó la atención lo congelada que estaba. La ayudé a incorporarse. Ella parecía muy débil. Cuando estuvo de pie a mi lado, me rodeó con sus brazos y me estrechó contra su cuerpo, y yo no supe qué hacer. Empecé a sentir un olor extraño, algo así como alcohol o amoníaco. Ese olor no muy agradable que a veces solemos asociar a los ancianos. Sentí un ruido a mis espaldas. Giré la cabeza y casi muero del susto cuando vi a dos ancianas paradas a pocos metros de mí. Ambas llevaban vestidos negros, tenían la piel más blanca que la luna. Reían con sus bocas desdentadas y me miraban con ojos negros y pupilas pequeñas y amarillas. Por reflejo, di un paso atrás e intenté proteger a la mujer, intentando ponerla detrás de mí. La mujer a mi espalda me agradeció y dijo que yo era todo un caballero. Pero el problema, el gran problema, era que no era la misma voz que me había llevado hasta allí. Era una voz avejentada. La mujer a la que yo había intentado ayudar ya no era tal. Ahora tenía la forma de una tercera anciana, casi igual que las otras dos. La misma piel, el mismo atuendo, la misma sonrisa y los ojos amenazantes. Las palabras de algunos de mis compañeros recolectores se me vinieron a la cabeza. Las brujas. Inmediatamente intenté correr hacia la salida, pero una de ellas me tomó por el antebrazo. Eran mucho más fuertes de lo que aparentaban. De inmediato, sentí una sensación de debilidad. Las otras dos brujas se acercaron. Una me tomó por el otro brazo y la tercera apoyó sus manos en mis hombros. Yo caí de rodillas. De alguna forma, aquellas tres ancianas drenaban mis fuerzas y vi cómo a medida que absorbían mis pocas energías, ellas parecían rejuvenecer lentamente. Las arrugas de sus pies y manos progresivamente estaban empezando a desaparecer de sus pieles. Estuve muy cerca de rendirme, muy cerca. Como les dije al principio, estaba harto. Pero así como mi madre me había insistido siempre con respetar y cuidar a las mujeres, me había enseñado también a que nunca debía rendirme, por más que la vida se obstinara con ponerme y presentarme trabas. Yo debía seguir adelante, pelear y pelear. Es el único camino, decía ella. No importaba si el rival fuera un empleo mal pago o tres brujas antiguas que querían robarme mi juventud. Me sacudí con lo poco que me quedaba en mi interior. Ellas, creo yo, no esperaban mi reacción. Una me soltó el brazo. Ya semi-liberado, logré empujar a las otras dos. Me puse de pie y vi cómo segundo a segundo volvían a envejecer y a recuperar su aspecto anterior. Volvieron a atacarme, pero esta vez conseguí dar un paso, alejarme
e impulsarme por el hueco vacío de una ventana. Caí despatarrado y adolorido entre la tierra y los escombros. Apenas si podía moverse. Vi que ellas me miraban desde la penumbra del interior. Allí entendí que no podían salir de aquel edificio. Algo las retenía allí dentro. Por eso habían utilizado su voz para atraerme. Logré ponerme de pie y caminé hacia la banquina. Avancé un par de pasos en dirección al pueblo, pero en un momento mi cuerpo y mi mente dijeron basta, y ahí perdí el sentido. Al amanecer desperté en un hospital. Había tenido mucha suerte. Un trailero había visto mi cuerpo y me había llevado hasta el hospital más cercano. Después de dormir esas horas me sentía mejor. Consulté la hora y cuando vi que aún podía llegar al horario para tomar el autobús, no lo dudé ni por un segundo. Los médicos y las enfermeras intentaron convencerme de que aquello era una locura, de que debía quedarme a descansar unas horas y hacerme más estudios. Pero yo les dije que no, que debía irme a trabajar. Ellos no tenían por qué saberlo, pero unas horas atrás yo había aprendido a no quejarme por nimiedades. No me importaba si la paga era poca o el trabajo muy duro. Tenía empleo y salud. No podía pedir nada más, y nunca más lo hice. ¿Qué tal, oyentes? Espero les haya gustado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Hay personas que creen en la buena y la mala suerte. Yo nunca había sido así, hasta que me ocurrió lo que voy a contarles. ¿Y por qué comienzo hablándoles de suerte?, se preguntarán ustedes. Porque si bien yo reconozco mi responsabilidad en lo acontecido, admito que soy un glotón, que como demasiado mal, de forma desordenada y poco saludable. Debo decir que esa vez tuve una pizca de mala suerte. Podría haberme descompuesto mientras conducía mi camión en cualquier ruta, en cualquier autopista de esas que están plagadas de gasolineras nuevas y modernas, con todas las comodidades para sortear un problema como el mío. Pero la mala suerte que les digo me llevó a descomponerme mientras conducía por la solitaria y abandonada carretera 32. Sentía puntadas fuertes en el abdomen que me hacían doler e inclinarme sobre el volante. El sudor frío me recorría el cuerpo. Miraba a un lado y al otro, buscando un lugar en el que pudiera detenerme. Pero lo único que veía a través de la noche era el desierto poblado de plantas rastreras y pinchudas. No pretendía encontrarme un hotel lujoso ni nada por el estilo. Cualquier lugar que tuviese un baño me vendría bien. Las puntadas aumentaban en intensidad y llegaban cada vez más seguidas. No dejaba de lamentarme por todas las cosas que había comido en las últimas 24 horas. Como siempre en esos casos, prometí una y mil veces que no volvería a excederme de aquella forma nunca más. El malestar se estaba volviendo insoportable. Comencé a evaluar la posibilidad de detenerme allí nomás, en pleno desierto. Al menos no tenía que preocuparme porque alguien me viera. En aquella carretera no andaba nadie más que yo. Estaba buscando un espacio que se viera al menos levemente despejado de esos incómodos arbustos bajos, cuando a la distancia me pareció distinguir la silueta de un edificio. Una puntada en el vientre me hizo lanzar un gemido. Me llevé una mano a la zona dolorida. Cuando el dolor amainó, levanté la vista y efectivamente vi un edificio sobre la margen derecha. Evidentemente estaba abandonado porque no tenía ni una sola luz encendida. A medida que me acercaba, fui viendo lo mejor. Me di cuenta de que era una gasolinera abandonada. No me importaba el estado en que estuviera. Cualquier sitio sería mejor que estar al aire libre. Bajé la velocidad y salí de la carretera tomando el acceso de asfalto agrietado
que me llevó hasta la gasolinera. Bajé corriendo. Como siempre en esos casos, la urgencia provocaba que los dolores y las necesidades se intensificasen. El edificio era muy viejo. Yo estaba acostumbrado a ver gasolineras que no se habían modernizado, pero esta era todavía más vieja que todas esas otras. Además, el paso del tiempo quedaba en evidencia en lo descascarado de las paredes, en los vidrios rotos, en la mugre de los alrededores y en las innumerables telarañas que llenaban rincones y colgaban de las vigas del techo. Entré tan apurado y dolorido que no presté atención a los detalles. Buscar el lugar en donde había estado los baños me pareció innecesario. Nada podía estar funcionando en aquel edificio tan viejo. Pasé por detrás de una estructura que debía haber sido un mostrador o algo así, y ahí encontré un cuarto pequeño. Alumbré con la luz del teléfono. Debía haber sido un depósito. Yo no podía aguantar más. No tenía tiempo de buscar un lugar más limpio o agradable. Tampoco lo hubiera encontrado ahí. Así que dejé el teléfono sobre una especie de estantería de madera, y de la forma más cómoda que encontré en un lugar como ese, hice lo que tenía que hacer. Agradecí a mis maestros en la profesión de trailero, que siempre me dijeron que nunca debía comenzar un viaje sin papel higiénico. Inmediatamente me sentí bastante mejor. Salí del pequeño cuarto. Las puntadas ahora eran apenas perceptibles, y ya no sentía el sudor frío pegado a la piel. Ahora tenía mucha sed. Recordé la botella de agua que tenía en el camión, así que iba a dirigirme allí, pero algo me llamó la atención. Cuando rodeé la estructura del mostrador, me detuve. Volví a sacar el celular del bolsillo e iluminé las paredes. Estaban repletas de inscripciones rojas y negras. Los trazos eran anchos, desprolijos, pero no parecían ser improvisados. Habían dibujos y palabras en un idioma extraño que yo no comprendía, y se combinaban de forma armoniosa, pero también aterradora. Líneas curvas negras formaban una especie de criatura de cabeza redonda y cuerpo confuso que luego presentaba unos tentáculos que recorrían todos los muros. Los ojos de la criatura eran rojos, al igual que las palabras en las que los tentáculos se enretaban. Era la imagen calcada de esos documentales que me gustaba ver por las plataformas digitales. Era igual a uno de esos cuartos en donde vive el asesino y en el que vuelca su locura en las paredes. Si bien aquellas cuestiones solían interesarme, la realidad fue que sentí mucho miedo. Vaya a saber qué clase de locos eran los que se metían a esta gasolinera a cualquier hora y empezaban a pintar aquellas cosas. Debo admitir también que mi cabeza comenzó a jugarme una mala pasada. Me pregunté si esos locos no estarían por aparecer en este mismo momento. O peor aún, ¿quién me aseguraba que no estaban allí ahora mismo? Inmediatamente escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápido, apuntando con el haz de luz de la linterna, pero no encontré nada ni a nadie. De repente, un olor nauseabundo me tomó por asalto. Fue como si de un segundo a otro llenara todo el lugar. Hice una arcada dominado por el asco. Decidí que ya me estaba quedando demasiado tiempo allí. Escuché otro ruido. Pareció como un gruñido, pero también como un chapoteo húmedo. No corrí porque todavía no me sentía en buenas condiciones, pero caminé lo más rápido que pude hacia la salida. Alcancé la puerta desvencijada. Estaba por tirar de ella, cuando ahí sentí que algo pegajoso me subía por la botamanga del pantalón y me rodeaba el tobillo. Sentí lo frío de aquel roce y fue como si me metiera dentro. Tiré con todas mis fuerzas, pero la presión de aquello que me sostenía aumentó.
La penumbra no me dejaba ver con claridad qué era aquello que no me permitía avanzar. Fuera lo que fuera, eran varios, porque prácticamente al mismo tiempo sentí el mismo contacto helado en la muñeca y en la cintura a través de la ropa. Sentí el tirón y prácticamente salí volando hacia el centro del lugar. Lo único que recuerdo de ese momento es justamente estar volando de espaldas, tirado por unas especies de apéndices oscuras y viscosas. Golpeé la cabeza contra el piso y ahí perdí el sentido. Cuando desperté, tenía un dolor de cabeza insoportable. Lo primero que percibí fue que si bien había una penumbra, ya no estaba sumido en la oscuridad como hasta el momento previo a desmayarme. Vi los dibujos y las palabras en idioma extraño en los muros. Estaban iluminados por un fulgor anaranjado tenue. Fue ahí cuando pude levantar la cabeza y vi que estaba rodeado por un círculo de velas encendidas. Quise moverme, pero solo lo logré con las piernas. Miré hacia los costados y vi que tenía las muñecas atadas con cuerda a un hierro. Ahí habían 3 hombres. Por sus físicos, parecían apenas unos muchachos. Se inclinaron sobre mí. Estaban desnudos de cintura para arriba. Llevaban caretas enormes que les cubrían el rostro. Las máscaras tenían ojos saltones, muecas desagradables y cuernos. Y ahí no tuve duda alguna de que estos tipos eran los autores de tales pinturas. Lo que vi en medio de ellos es lo más increíble de toda esta historia. En uno de los muros había una arcada en la que seguramente mucho tiempo atrás había habido una puerta. Yo hasta ese momento no la había visto. Por ella, por el hueco de esa arcada, asomaban un buen número de tentáculos. Eran negros y brillosos. Estaban cubiertos por una especie de mucosidad y no dejaban de moverse. Rápidamente entendí que aquella criatura que mantenía una buena parte de su cuerpo oculto en la oscuridad es la que me había impedido abandonar la gasolinera y también la que me había hecho volar por el aire, haciéndome estrellar contra el piso. Me retorcí, tironeé, grité e insulté, pero ninguno de aquellos extraños tipos dijo nada. Solo me observaban detrás de sus máscaras, mientras los tentáculos de la criatura se movían sin cesar, humedeciendo todo cuanto tocaban. Finalmente uno de ellos se movió. Desapareció en el cuarto que yo había utilizado para hacer mis necesidades y volvió rápidamente con un libro en las manos. Era grande, grueso y se veía antiguo. Parecía uno de esos libros que siempre tienen los magos en las películas. El que traía el libro se sentó cerca mío y los otros 2 lo hicieron del otro lado. El tipo abrió el libro en una determinada hoja y comenzó a leer en voz alta unas palabras que yo no entendía. Cuando culminaba, callaba y aguardaba que los otros 2, como si fueran una especie de coro de ultratumba, repitieran las palabras que él había leído. Lo peor era que el que más parecía reaccionar ante esas palabras era el monstruo de los tentáculos. Palabra a palabra parecía excitarse. Los tentáculos se movían con violencia y empezaron a salir más. Era como si poco a poco la criatura abandonara la oscuridad y viniera hacia mí. Yo seguía peleando con todas mis fuerzas, pero no lograba deshacerme de las cuerdas que me retenían. ¿Recuerdan que comencé esta narración hablando de la suerte? Y que algo de esa mala suerte fue lo que me llevó a esa maldita gasolinera abandonada. Bueno, la vida es una rueda, decía mi padre, y esta constantemente está girando, porque la suerte volvió a presentarse. Cuando la bestia ya tenía una buena parte de su cuerpo afuera,
y un enorme ojo amarillento se clavaba en mi forma voraz. Una ráfaga de viento vino en mi ayuda. El fuego de las velas se sacudió, pero no se apagaron. Una de las velas se tambaleó y cayó. Aquello, de alguna forma, interrumpió el ritual. El que leía dejó de hacerlo. El monstruo detuvo su movimiento. Uno de los que repetía las palabras se puso de pie rápidamente y se inclinó sobre la vela para intentar volver a completar el círculo. Eso lo puso a mi alcance. Inmediatamente le lancé una patada con todas mis fuerzas y le impacté en la cabeza. Él cayó hacia atrás. La máscara salió volando por el aire. Efectivamente, era un poco más grande que un adolescente. Al caer, derribó un buen número de velas. Algunas rodaron hacia mí. La mayoría se apagó, pero un fuego noble resistió y se acercó lo suficiente para que yo pudiera quemar la cuerda que aferraba mi mano izquierda. Los otros dos por un segundo quedaron atónitos. Luego fueron en auxilio de su compañero. Uno lo ayudó a ponerse de pie, mientras que otro, de forma casi desesperada, corrió tras la máscara. Cuando el lastimado se limpió la sangre que le salía de la nariz y se recolocó su máscara, yo ya había logrado soltarme la mano izquierda. Los tres se quedaron tiesos, como si no fueran tan valientes ahora que yo no estaba inmovilizado. Sin dejar de vigilarlos, levanté una de las pocas velas que habían quedado encendidas y quemé la cuerda que se anudaba en mi muñeca derecha. Ambas manos me quedaron cubiertas de llagas y quemaduras, pero poco me importó. Cuando estaba prácticamente libre, vi los tentáculos de la criatura despegándose de su cuerpo como si fueran látigos. Uno me golpeó el cuello y el otro en la pierna, pero no dejé que ninguno de ellos se aferrara a mí. Los tres jóvenes de las máscaras comenzaron a rodearme. Supe que no tendría muchos chances en una pelea contra los tentáculos de la criatura y también con ellos tres. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de que el objeto que ellos habían tratado con adoración había quedado olvidado en el piso sucio de la gasolinera. Inmediatamente me lancé de cabeza hacia él y tomé el libro. Lo sostuve en alto, al mismo tiempo que le acerqué amenazadoramente una vela. Los jóvenes de las máscaras dieron un aullido aterrado, y la bestia lanzó un rugido inexplicable. Sentí el miedo y el odio flotando en la habitación. Comencé a retroceder hacia la salida. Cada vez que uno de los tentáculos intentaba acercarse a mí, o cada vez que uno de los de las máscaras se movía, yo acercaba el fuego al libro, y ellos se detenían. Llegué a la puerta y empujé con el cuerpo. Estuve tentado a llevarme esa cosa conmigo, pero me convencí de que si hacía eso me metería en problemas. Lo abrí y lo sostuve abierto sobre la palma de mi mano. Acerqué la vela y en un segundo y con una facilidad pasmosa, el papel antiguo empezó a arder. Todos gritaron. El monstruo y sus acólitos. Los tentáculos salieron disparados hacia mí, pero yo lancé el libro hacia arriba, empujé la puerta y salí corriendo al exterior. Cuando subí al camión, todavía se escuchaban los gruñidos guturales de la criatura y se veía el resplandor del fuego en el edificio abandonado. Me acerqué con el camión, bajé el vidrio y desde allí mismo y sin detenerme, le arrojé a través de un vidrio roto un bidón lleno de combustible que siempre llevaba por cualquier urgencia. Aceleré al máximo y me alejé. A los pocos segundos escuché la explosión y vi cómo el fuego crecía e iluminaba la noche. ¿Quiénes eran aquellos jóvenes de máscaras? Nunca lo supe. ¿Qué era aquella bestia? ¿Aquel molusco gigante? No tengo ni la menor idea. La única certeza que me quedó de aquella noche fue que nunca jamás había tenido tanto miedo. Y también
de que nunca más volvería a detenerme en una carretera solitaria, y mucho menos en una construcción abandonada. Un par de kilómetros después, me llevé la mano a la frente y recordé que me había dejado el papel higiénico en la gasolinera. Muy bien, oyentes, vamos con el siguiente relato de la noche. Buenas noches a todos, espero se encuentren bien. Soy un asiduo seguidor de este canal desde hace un mes, y aunque no lo crean, he devorado más de la mitad de los relatos que ofrecen. Es raro encontrar historias de mi querida República Dominicana, y eso es justamente lo que me atrajo. Hoy, bajo un nombre ficticio y alterado, y cambiando algunos detalles para proteger a los involucrados, quiero compartir algo que me ocurrió. Me llamo Rafael, y mi vida transcurre mayormente en las carreteras, llevando plátano verde a la frontera con Haití. Tengo 3 hijas y una esposa, Martina, con la que he compartido 16 años. Mi trabajo me aleja mucho de casa, pero cada kilómetro recorrido es por ellas, para que nunca les falte nada. Todo parecía normal, hasta que noté un cambio en Martina. Constantemente estaba pegada al teléfono, riendo y sonriendo a la pantalla, ignorándome completamente. Tras varias discusiones y sin ver cambio alguno, sospeché lo peor. Un amigo me confesó que Martina estaba muy cercana al hijo del alcalde, un joven apuesto de nuestro pueblo. Furioso, confronté a mi esposa, pero solo se defendió diciendo que era solo un amigo. No convencido, fui directo a enfrentar al joven. Encontré al chico una noche rodeado de amigos. Lo aparté y le exigí explicaciones, a lo que respondió con desdén, sugiriendo que Martina era demasiado insistente en sus mensajes. Enfurecido por su arrogancia y burlas, dejé a Martina y llevé a mis hijas con mi hermano. Esa noche abandoné mi hogar, llevándome solo lo necesario. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones, pero no podía dejar de pensar en la traición. Mis colegas, conocedores de mi tormento, me hablaron de un brujo haitiano conocido por sus rituales oscuros, algo que normalmente nunca consideraría, pero la ira me secaba. Conseguí una foto del joven, y con el nombre en la mano fui a buscar al brujo. Era cerca de medianoche cuando llegué al altar del brujo. Una hedora podredumbre invadía el lugar, y las sombras parecían cobrar vida en los rincones oscuros del pequeño cuarto. Con la foto del joven que creía había arruinado mi matrimonio, me acerqué al brujo y le expliqué lo que deseaba: hacerle un trabajo al hombre que me había quitado a mi esposa. El brujo, un viejo de mirada intensa y manos temblorosas, asintió con la cabeza. Me dijo que podía ayudarme, pero que debía esperar un momento porque estaba ocupado con otro cliente. Indicó con un gesto hacia una puerta al fondo del lugar, de donde se filtraban los gritos escalofriantes y sonidos de lucha. Mi corazón latía fuertemente, pero la ira y la curiosidad me empujaron hacia esa puerta. Con paso vacilante, me dirigí hacia la habitación donde provenían los ruidos. La puerta estaba entreabierta, permitiendo ver el interior apenas iluminado por velas. Lo que mis ojos vieron allí heló mi sangre. El brujo estaba de rodillas, las manos levantadas en un gesto de súplica, frente a una figura retorcida que parecía más un demonio que ser. Sus ojos, 2 brasas rojas en la penumbra, estaban fijos en el brujo, y de su boca emanaban palabras en un idioma desconocido que resonaban como un eco de ultratumba. El terror se apoderó de mí al presenciar esa escena infernal. Cada fibra de mi ser me gritaba que huyera de este lugar maldito, pero mis pies parecían anclados al suelo. La figura entonces giró su cabeza hacia mí, y su mirada ardiente se clavó en la mía. En ese instante, supe que no debía estar allí. Corrí hacia mi camión y arranqué a toda velocidad, pero no estaba solo. En el asiento del conductor
La criatura me miraba con ojos que quemaban el alma. El pánico me hizo perder el control. Lo siguiente que recuerdo es despertar en un hospital, después de haber sufrido un preinfarto y un accidente. Nunca volví a esos lugares malditos, ni nunca más busqué venganza. Ahora mi vida es más tranquila, y aunque no tengo pareja, la felicidad de mis hijas es suficiente. Gracias por permitirme compartir mi historia en este espacio donde lo inexplicable encuentra una voz. Muy bien, oyentes, vamos con el último relato de la noche. Espero que lo disfruten. Mi nombre es Carlos. Tengo 32 años y soy enfermero en el hospital local. Llevo escuchando el canal de Carreteras de la Oscuridad aproximadamente hace un año. Y desde entonces ha sido una compañía casi constante en mis viajes nocturnos de regreso a casa, después de jornadas agotadoras. Una noche fría de invierno, mientras regresaba de un largo turno de noche, decidí tomar un atajo por un camino rural que bordeaba el pueblo para llegar más rápido a casa. La carretera estaba flanqueada de árboles despojados de hojas y siluetas distorsionadas por la niebla. Siempre me había provocado cierta inquietud, pero esa noche el cansancio pesaba más que cualquier superstición. Mientras seguía por ese camino, la luz de los faros misteriosamente comenzó a fallar, alumbrando de forma intermitente, dejándome por momentos en una oscuridad casi completa. Inmediatamente disminuí la velocidad, ya que era obvio que no podría seguir manejando con las luces en ese estado. Cada vez que las luces se iban, mi corazón se aceleraba, temiendo que los faros de mi automóvil se hubieran fundido. Estaba a punto de detener mi auto para ver qué era lo que estaba pasando. Y entonces, en uno de esos parpadeos intermitentes de luz, la vi. Ahí en medio de la carretera, vi la figura de una mujer. La vi solo por un segundo, el tiempo que duraba la luz intermitente en prenderse y apagarse. Pero ese segundo fue suficiente para detallarla. Era esbelta, le faltaba un tacón, se veía maltratada y traía el pelo desordenado. Y su mirada tenía mucha angustia. Inmediatamente di un volantazo intentando esquivar a la figura. Las luces nuevamente se apagaron. Yo detuve el automóvil y después de unos segundos, las luces volvieron a funcionar correctamente, permitiéndome ver perfectamente la carretera. Pero la carretera estaba vacía. Me bajé del coche y revisé por los alrededores. Estaba seguro de que había visto algo. Incluso grité si alguien necesitaba ayuda, pero la única respuesta fue el silencio de la noche. Pensaba que mi cerebro me había jugado una broma, tal vez producto del cansancio, así que volví a subirme a mi automóvil y reanudé la marcha. Pero las cosas no terminaron ahí. A los pocos kilómetros vi un coche accidentado. Al parecer, había sido un accidente reciente. Inmediatamente aparqué mi automóvil y me acerqué con una linterna de mano que tenía. El coche estaba vacío, pero en el asiento del conductor alcancé a ver un bolso de una mujer, un celular y un tacón tirado muy cerca del lugar del accidente. Era como si alguien hubiera salido precipitadamente del auto. Yo intenté buscar por los alrededores, gritando si alguien necesitaba ayuda. Pero como dije, no había nadie alrededor. Inmediatamente tomé mi teléfono y llamé al número de emergencias para reportar la situación. Cuando de pronto escuché el sonido de un nombre. Y se los juro, fue la experiencia más surreal que he tenido en mi vida. Dentro del coche había un hombre malherido. Pero ¿qué demonios? ¿Cómo es que esto era posible siquiera? Estaba completamente seguro que dentro de aquel auto no había absolutamente nadie. Realmente pensé que estaba alucinando, pero un nuevo pedido de auxilio me trajo de vuelta a la realidad. Esta vez no dudé.
Al fin y al cabo, mi profesión se trata de salvar vidas. Me dirigí rápidamente hacia el auto accidentado y rápidamente le proporcioné los primeros auxilios al hombre, intentando estabilizar su estado tanto como fuera posible mientras llegaban los servicios de emergencias. Mientras lo hacía, vi a una mujer parada a lo lejos entre los árboles. Era la misma mujer que había visto antes en la carretera. Sin embargo, al concentrarme en ayudar al hombre herido, perdí de vista a la mujer, y cuando levanté la mirada de nuevo, ella había desaparecido. Una vez llegaron los servicios de emergencia y estabilizaron al hombre, le pregunté por la mujer, pero él insistió en que había estado viajando solo. Yo le dije que eso no podía ser cierto, puesto que dentro de su coche había visto un bolso, un celular y un tacón muy cerca del accidente. El hombre, preocupado y confundido, me aseguró que había viajado solo, y yo me quedé en shock. Más tarde investigué en internet sobre accidentes en esa área y descubrí que 2 años atrás, y justo en ese mismo lugar, una chica había perdido la vida en un aparatoso accidente automovilístico. Y al ver la foto de la chica en la noticia, quedé perplejo. Era la misma mujer que había visto esa noche, la misma que se había desvanecido entre los árboles sin dejar rastro alguno.